Sí, Sí, será, doctor. doctor. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Creo que esta charla también es fundamental porque nos va a ayudar a resolver algunos problemas que pueden matar a un paciente. Entonces, lo que voy a intentar hacer en los siguientes 40 minutos es más o menos saber cuándo solicitar una gasometría arterial, entender la importancia de conocer qué alteraciones ácido-básicas y problemas respiratorios podemos tener, qué trastornos podemos encontrar en una gasometría arterial, cuál es la clínica de un paciente con acidosis metabólica y con alcalosis metabólica, cuáles son los valores normales de una gasometría y cuál es la interpretación de una gasometría arterial. Entonces, empezamos. La gasometría arterial es la base fundamental para poder encontrar alteraciones del equilibrio ácido-base. Obviamente es un análisis de sangre arterial. Ustedes están viendo en su pantalla una punción de una arteria radial que se hace en el canal radial, donde ven el color de la sangre es muy rojita. Entonces, esta es sangre arterial, obviamente. Solo en la sangre arterial se pueden detectar alteraciones, sobre todo respiratorias, pero también metabólicas, que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, tenemos que entender que para hablar de alteraciones ácido-base, tenemos que saber que vamos a hablar a partir de este momento de la concentración de protones o hidrogeniones, es lo mismo, ¿ya? El funcionamiento de los sistemas enzimáticos del cuerpo, del hígado, de todo lado, son muy importantes gracias a los protones, ¿ya? Y también la preservación de estructuras proteicas. Fíjense que la concentración de los protones está entre 36 a 40 nanomoles por litro, ¿ya? Pero cada día se generan 70 millones de nanomoles de hidrógeno, de protones. Como esta cifra es tan larga, tan grande, atiéndanme bien, se ha normatizado internacionalmente este término que se llama pH o concentración de hidrogeniones, que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, se llama pH, ¿ya? Entonces, el rango normal del pH es de 7,4 más menos 0,5. Este es un pH normal. ¿A qué se refiere el pH entonces? A la concentración de hidrogeniones. ¿Está claro? Esto es súper importante. ¿Cuáles son los principales ácidos y bases? Entonces, ¿a qué llamamos ácido? A la sustancia capaz de donar hidrógenos. ¿A qué llamamos base? A la sustancia capaz de aceptar hidrógenos. Entonces, fíjense, estos son los principales ácidos del cuerpo. Ácido carbónico, porque acepta, porque puede donar un ácido. Y la base es el bicarbonato, que puede aceptar. Obviamente que al aceptar el hidrógeno se va a convertir en ácido, ¿no es cierto? También tenemos otros ácidos como el ácido clorhídrico, que está en el jugo gástrico, el cloro, es una base, el amonio, el amoníaco, el ácido fosfórico y el fosfato. ¿Está bien? Posiblemente para entender las alteraciones ácido-base tenemos que entender muy bien lo que pasa con el ácido carbónico. Un hidrógeno más un bicarbonato te da un ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a desdoblar en agua y en dióxido de carbono. ¿Está bien? Muy bien. El ácido más importante, por lo tanto, es el ácido carbónico, cuya fórmula es esta. Como se va a desdoblar en CO2, este se eliminará por los pulmones, ¿ya? Y la constancia y el bicarbonato se eliminará por riñón. La constancia, la relación ácido-base dióxido de carbono
es mantener el pH sanguíneo y se representa con esta famosa ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué es esta? El pH se puede decir que es 6 por 1, toda esta ecuación, la verdad, conózcanla, pero hasta ahí llegamos. No lo usamos en la práctica clínica. Bueno, de las bases, el más importante es el bicarbonato. El bicarbonato para la altura de Cochabamba es más o menos 24, ¿ya? El ion bicarbonato es una base fuerte, quiere decir que puede aceptar iones hidrógeno con mucha facilidad. Conceptos. Por favor, síganme. Si me siguen, la clase la he hecho muy facilita. Van a entender. Síganme, por favor. Acidosis quiere decir cualquier proceso patológico que aumenta la concentración de protones. Aumenta la concentración de protones. Por lo tanto, como el logaritmo es negativo, es al contrario, ¿no es cierto? Disminuirá el pH. Por lo tanto, un pH bajo, menos de 7.4, que es el normal, nos está indicando acidosis. La alcalosis es al contrario, cualquier proceso patológico que disminuye la concentración de protones. Como el logaritmo es negativo, aumentará el pH. Por lo tanto, pH elevado es alcalosis. pH mayor a 7.4 es alcalosis. pH menor de 7.4 o pH disminuido, acidosis. ¿A qué pacientes les vamos a solicitar una gasometría arterial? Porque tomen en cuenta que hay que hacer una función arterial, ya sea el médico, la enfermera o el bioquímico, pero tiene que sacar sangre arterial. Y sacar sangre arterial, no sé si a alguno le han sacado. A mí me han sacado en mi residencia para que yo sepa mis valores de gasometría. Y les juro que es doloroso. No es tan que te saquen sangre de una vena no duele. Bueno, la función duele, pero no se olviden que la capa muscular de las arterias tiene nervios, entonces duele mucho más, ¿ya? Bueno, pero en ocasiones hay que hacerlo. Se solicita para detectar en pacientes anormalidades del equilibrio ácido-base y del intercambio de ácidos. Entonces, ¿qué pacientes? Los pacientes críticamente enfermos, todos los pacientes que están en terapia intensiva. Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Pacientes con alteración de la función renal. Pacientes con intoxicaciones y alteración del estado de conciencia. En estos pacientes, en estos grupos de pacientes, es imprescindible conocer cómo está su ácido base, por lo tanto, realizar una gasometría arterial. Estas son las alteraciones metabólicas y respiratorias. Por si acaso, se denomina acidemia al aumento en la concentración de protones y alcalemia a la disminución de concentración de hidrogenios. No estamos hablando de pH, ¿ya? Pero el proceso que eleva o disminuye la concentración de hidrogeniones es acidosis o alcalosis. De aquí es que sale lo siguiente. Si aumenta la PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono, se llama acidosis respiratoria. La presión parcial de... Si disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, alcalosis respiratoria. Si disminuye el bicarbonato, acidosis metabólica, y si aumenta el bicarbonato, alcalosis metabólica. Si el problema es a nivel respiratorio, estamos hablando de alteraciones respiratorias. Pero si el problema es a otro nivel, sobre todo renal, serán metabólicas. En condiciones normales, ¿cómo se mantiene este equilibrio? Ustedes saben que en medicina el equilibrio se llama homeostasis, ¿no es cierto? Para esto hay tres situaciones. Uno, el tamponamiento, que puede ser intra y extracelular. ¿Qué significa el sistema tampón? Es una sustancia que va a agarrar ácidos para controlar la alteración. La compensación respiratoria, mediante la ventilación alveolar, y la excreción renal de ácidos para regular el bicarbonato plasmático. Con estas tres situaciones se puede controlar un equilibrio ácido-base. O sea, se puede retornar al equilibrio ácido-base. Empezamos entonces con el sistema buffer o sistemas tampón, o tampón quiere decir amortiguador. La concentración de hidrogeniones es constante gracias a los sistemas buffer. En el intracelular,
El más conocido es la hemoglobina, pero también proteínas, fosfatos, carbonatos en el hueso. En el extracelular, el bicarbonato es el tampón, el principal amortiguador, pero también el ácido carbónico. El objetivo de estos sistemas tampón es intentar volver a la concentración normal de hidrógeno. Si tienen alguna pregunta de esta parte fisiológica, me van a avisar. ¿Cómo se hace la regulación respiratoria? Fíjense que nosotros los humanos tenemos quimiorreceptores de iones hidrógeno, tanto en el bulbo raquídeo, callado aórtico y bifurcación de las carótidas. Ustedes pueden ver en este esquemita, esta es la bifurcación de las carótidas, a más abajo el callado aórtico y también en el bulbo, ¿ya? En estos quimiorreceptores van a detectar pequeños cambios en la concentración de hidrogeniones y van a responder variando la intensidad de la ventilación. ¿Qué es lo que hace el pulmón? Si aumenta la concentración, este símbolo es concentración, por si acaso, con corchetes, no se olviden nunca. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, determina un aumento de la actividad ventilatoria. Por lo tanto, elimina CO2 para disminuir el ácido carbónico, por lo tanto, un aumento del pH. Entonces, en situaciones de acidosis respiratoria, se eliminará más CO2. Si pasa lo contrario, una alcalosis, y disminuye la concentración de hidrogeniones, disminuye la actividad ventilatoria, aumentando el ácido carbónico y, por lo tanto, disminuyendo el pH. En otras palabras, cuando decimos que aumenta la ventilación, el paciente va a respirar más rápido. Si respira más rápido, elimina más CO2. El riñón, por su parte, también participa en la regulación, de dos maneras. Uno, reabsorbe el bicarbonato que se ha podido eliminar en una situación de acidosis. Y dos, tiene que excretar lo más que puede del hidrógeno, ¿no es cierto? Y el riñón puede excretar entre 50 y 100 mil equivalentes diarios. ¿Cómo va a excretar el hidrógeno? Con los sistemas buffer urinarios, es decir, cuando haya una solución que pueda captar un hidrógeno, que generalmente es el ácido fosfórico, y esto tiene un nombre especial que se llama acidez titular. O la otra es que el amoníaco que está en la orina capte un hidrógeno más, pues se transforma en amonio y se elimina en forma de amonio. Esas son la forma de excretar los hidrógenos con acidez titulable y mediante el amonio, ¿ya? Entonces, la excreción ácida neta es acidez titulable más amoníaco menos el bicarbonato reabsorbido. Y hay una formulita. Por cada ion de hidrógeno excretado se genera un ion de bicarbonato en plasma gracias a la acción de la anhidrasa carbónica. Fíjense esto. Entonces, aquí les hago un esquema muy bonito. Esta célula que acá, este esquema de célula es el túbulo proximal, una célula del túbulo proximal. Acuérdense de esto solamente en este momento. Y fíjense que por la orina se elimina bicarbonato. Si el bicarbonato se une al hidrógeno, se formará ácido carbónico, ¿no es cierto? Y por acción de la anhidrasa carbónica que hay en la luz del túbulo proximal, este ácido carbónico se desdoblará en agua y en CO2. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el CO2 y el agua pasan muy fácilmente las membranas y van a ingresar a la célula. En la célula, gracias a la anhidrasa carbónica, el CO2 más un ion hidroxilo se convertirá en bicarbonato y el bicarbonato junto con el sodio vuelven al sistema circulatorio. Esta es la forma de reabsorción de bicarbonato. ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Están ahí? Sí, doctor. Bueno. La acidez titulable es azul. El fosfato más un hidrógeno se convierte en ácido fosfórico y este se elimina, ¿no es cierto? Pero va a eliminar un hidrógeno en la forma. Y esta es la otra, que el amoníaco más un
un hidrógeno se convierte en amonio y se puede eliminar en esta forma, ¿ya? Esto también es importante porque el amoníaco se puede eliminar de la célula porque hay un contratransporte de sodio con amoníaco, ¿ya? Muy bien. Entonces, los pacientes con desórdenes ácido básico primarios deben compensarse para restaurar el pH normal y por lo tanto esto es súper importante. En desórdenes respiratorios, el riñón modifica el bicarbonato sérico para devolver el pH a la normalidad. Pero en desórdenes metabólicos, la respiración se altera para cambiar el PCO2 para volver el pH a la normalidad. Entonces, ambos sistemas tienen que estar muy bien regulados uno con el otro. Esta es una gasometría normal de un paciente normal a la altura de Cochabamba, Bolivia. Fíjense, el pH 7.43, un pH normal. El PCO2 o la PCO2 si quieren, la presión parcial de dióxido de carbono, es 26. La presión parcial de oxígeno 74. El bicarbonato más o menos 22 a 24. El exceso de base menos 4.8. La saturación de oxígeno es 95, normalísima para Cochabamba. Y la concentración total de oxígeno 17.8. Lo que nosotros tenemos que saber para las alteraciones ácido-base son pH, PCO2, bicarbonato y exceso de bases. Repito, pH, PCO2, bicarbonato y exceso de bases. Para exceso de bases nos da una orientación, pero para hacer mediciones y demás, basta pH, PCO2 y bicarbonato. Muy bien. Entonces, el equilibrio ácido-base puede alterarse por dos tipos de mecanismos. Uno, cambios en la función respiratoria con aumento o disminución de la PCO2 y por aumento del bicarbonato. Y cambios en la concentración plasmática de hidrogeniones por alteraciones no respiratorias llamadas metabólicas. Bueno, entonces tenemos la acidosis metabólica. Es un trastorno donde disminuye el bicarbonato y disminuye el pH, ¿ya? Entonces se representa de esta manera. Disminuye el pH, disminuye el bicarbonato. Y el CO2 se mantiene igual. La alcalosis metabólica es al revés. Aumenta el pH porque aumenta el bicarbonato. ¿Ya? No se olviden, alcalosis aumenta el pH, ¿ya? En ambos trastornos, las flechas van en el mismo sentido. En la acidosis respiratoria, disminuye el pH, pero aumenta el CO2, ¿ya? Aquí las flechas van en sentido contrario. Y en la alcalosis respiratoria, aumenta el pH porque disminuye el CO2. Les voy a hablar de unos conceptos importantes para el equilibrio ácido-base. Y estos son el anion gap. El anion gap es el intervalo aniónico, representa todos los aniones no medidos habitualmente. Les voy a explicar más a fondo en un ratito. El osmol gap. El osmol gap es la diferencia entre la osmolaridad plasmática medida y la calculada mediante fórmula. ¿Para qué sirve? Ahorita les digo. La carga neta urinaria o gap urinario para medir indirectamente la secreción de amonio. Entonces, el anion gap. El anion gap es una parte del laboratorio o es un cálculo que nosotros podemos hacer para clasificar sobre todo la acidosis metabólica, ¿ya? El anion gap es así. Los cationes, a los cationes se les restan los aniones. Cationes son positivos, aniones son negativos, no se olviden. Los negativos en el plasma son el bicarbonato y el cloro. La suma de estos, al sodio se le resta la suma de estos dos. El valor normal del anion gap es 12 más menos 4, es decir, 8 hasta 16. Eso es lo que puede valer el anion gap. El anion gap se utiliza para clasificar la acidosis metabólica. Y hay dos tipos de acidosis metabólica. Acidosis metabólica con anion gap aumentado y acidosis metabólica con anion gap normal. Esto es bien interesante, se llama carga neta urinaria o gap urinario.
¿ya? Entonces, básicamente, porque esto es difícil, se los voy a hacer así. Es positiva la carga neta urinaria cuando el cloro es mayor a la suma de sodio y potasio. Todo esto es eliminado en la orina, ¿no es cierto? Cuando el cloro es mayor a la suma de sodio y potasio, hay algo que le falta para compensar eso, y es el bicarbonato. Por lo tanto, ese bicarbonato no se ha perdido por el riñón, sino se ha perdido por el aparato gastrointestinal. Entonces, si la carga neta urinaria es positiva, quiere decir que la pérdida es por vía gastrointestinal, generalmente diarrea, ileos, fístulas, etc. Si la carga urinaria es negativa, es decir, el cloro es menor que la suma de sodio y potasio, hay algo en la orina que está faltando. Aquí es algo que falta en otro lado, ¿no? Entonces, estas pérdidas son urinarias. Aquí se está perdiendo algo por la orina. ¿Cómo vamos a nosotros interpretar una gasometría? Entonces, tenemos que hacernos siempre unas preguntas. Hasta aquí está bien, podemos seguir. ¿Quieren respirar un ratito? ¿Seguimos? Sí, doctor. Seguimos entonces. ¿Estamos frente a un trastorno ácido-base? Sí. Ahora, ¿estamos frente a una acidosis o una alcalosis? Para esto tenemos que ver el pH de la gasometría. Si el pH es bajo, menos de 7.4, es acidosis. Si el pH es 7.4 o más, alcalosis. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de trastorno es? ¿Es metabólico o es respiratorio? Pregunta clave 3. ¿El trastorno encontrado tiene una adecuada compensación? Es decir, por ejemplo, en la acidosis metabólica, por cada mil equivalente de descenso del bicarbonato, la PC2 disminuye en 1.2 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esos son los cuadritos de compensaciones. Síganme. En la acidosis metabólica baja el bicarbonato, baja el PCO2 para compensar y por lo tanto el pH está bajo. Acuérdense de eso, ¿no? Acidosis, pH bajo. Si es metabólica, el bicarbonato baja, pero para compensar debe bajar la PCO2. Todas las flechas están hacia abajo. En la alcalosis metabólica hay elevación del pH y hay elevación del bicarbonato, y para compensar tiene que elevarse la PCO2, ¿ya? En la acidosis respiratoria aumenta la PCO2, que es el trastorno primario, pero disminuye el pH. Acuérdense, las flechitas van en sentido contrario. Para compensar, sube el bicarbonato. Y por último, en la alcalosis respiratoria, baja la PCO2, aumenta el bicarbonato, para compensar, disminuye el bicarbonato. También hay algunas fórmulas para que nos ayuden a ver si ese trastorno ácido-base está compensado. Estas son la fórmula de Winters para acidosis metabólica, que es esta: 1.5 por el bicarbonato más 8, y el resultado puede ser más menos 2. Alcalosis metabólica, esta fórmula. Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Esto, bueno, les voy a dejar la presentación. Seguimos con preguntas clave. Se trata de una acidosis metabólica. ¿Cómo está el anion gap? Eso es súper importante. Nos va a orientar hacia la causa de la acidosis metabólica. Y si hay datos de gravedad, es decir, si ese paciente tiene cosas que pueden comprometer su vida, por ejemplo, el bicarbonato muy bajo, una acidosis láctica, o no hay compensación. Bueno, ya para terminar, este tema es muy complejo, si se han dado cuenta, pero para terminar voy a hablar un poquito de las causas de cada trastorno ácido-base, y con esto, que aprendan esto, para mí es suficiente. Bueno, la acidosis metabólica se va a dividir en acidosis metabólica con brecha. La brecha es el anion gap, con anion gap normal, que también se llama acidosis hiperclorémica, esto es solo por concentraciones, y se da en estas situaciones. O el bicarbonato se pierde por vía gastrointestinal, o el bicarbonato se pierde por vía renal.
Lo más frecuente es que el bicarbonato se pierda por vía intestinal y de todas estas causas, lo más frecuente es diarrea. Pues si nosotros tenemos un paciente con acidosis metabólica, le medimos el anion gap y el anion gap es normal, tenemos que pensar en diarrea, pero obviamente pues el paciente te va a contar, pues tengo diarrea, doctor. ¿No ven? Tú no vas a adivinar que tiene diarrea, pero esto es una aproximación. También el bicarbonato se puede perder por vía renal en situaciones bien raras, acidosis tubular, distal-proximal, o uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, por ejemplo, pero eso es cuando tú la tomas, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando la brecha iónica está aumentada, quiere decir que si lo normal es de 8 a 16, encuentras un anion gap o brecha aniónica de 20, 22, puede ser que se ha ganado un ácido. Ese paciente tiene un ácido extra, algo está pasando. Y esto puede ser una deficiencia de insulina, una cetoacidosis o una intoxicación por alcoholes, que es lo más frecuente. Fíjense que aquí dice etanol. ¿Y qué es el etanol? Pues el etanol es el whisky, es el ron, el cigarro, etc. ¿Ya? Puede haber incremento en la producción de un ácido propio del organismo. Por ejemplo, una destrucción muscular, puede haber, esto es incremento en la producción de ácido láctico específicamente. El ácido láctico aparece en situaciones de hipoxia. Acuérdense de esto, por favor. De hipoxia tisular, acidosis láctica. O en condiciones en las cuales la responsabilidad de los ácidos orgánicos en la acidosis no es establecida claramente. Intoxicaciones por otros alcoholes como metanol, etilenglicol, antiinflamatorios no esteroideos, intoxicación por otras sustancias, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Permítame decirles que en la acidosis metabólica lo más frecuente es que se pierda el bicarbonato o que se gane un ácido, por favor, ¿ya? O que no se excreten los ácidos. En este caso está la enfermedad renal, por este caso. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de alcalosis metabólica? La hipocloremia. ¿Y cuándo puede haber hipocloremia? La causa más frecuente es vómitos gástricos, porque el principal ácido del estómago es el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Para que haya hipocloremia tiene que perderse ácido clorhídrico, no se va a perder otro ácido. Entonces, vómitos a repetición, o que el paciente tenga una sonda una sonda nasogástrica de aspiración a caída libre, o que el paciente haya recibido una dosis elevada de bicarbonato, o que el paciente tenga uso prolongado con diuréticos de asa. Recuerden que la furosemida la furosemida va a anular el correceptor sodio-potasio 2-cloros, ¿no es cierto? Entonces va a perder mucho cloro. Hay otras causas de alcalosis metabólica, sobre todo la hipernatremia, la hipoalbuminemia. No es un trastorno muy frecuente. Acuérdense más de esto de que está acá. Causas de acidosis respiratoria. Para que haya una acidosis respiratoria tiene que haber alteraciones en la ventilación pulmonar. Por ejemplo, obstrucción de la vía respiratoria, síndrome de apnea del sueño o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas son cosas muy frecuentes, ¿ya? Los EPOC, acuérdense de enfisema pulmonar, por ejemplo, bronquitis crónica, etc. ¿Ya? Puede haber alteraciones de la pared torácica o de los músculos respiratorios. O sea, el paciente tiene pulmones normales, pero la pared torácica está enferma. Puede ser por alteraciones nerviosas, alteraciones musculares, como la miastenia gravis, por ejemplo, o enfermedades de la caja torácica, como una cifoescoliosis. O puede haber una enfermedad de los centros respiratorios que hemos hablado, donde puede haber una depresión metabólica por una alcalosis metabólica o algunos fármacos, o enfermedad estructural de los centros respiratorios, por ejemplo, la poliomielitis, encefalitis, hipoventilación, apnea, etc.
Lo más importante para la acidosis respiratoria es la obstrucción de la vía respiratoria. Y por último, la alcalosis respiratoria se puede inhibir el centro respiratorio vulvar por drogas, opiáceos, anestésicos, sedantes, ¿ya? Lesiones del sistema nervioso central o paro cardíaco, trastornos de músculos respiratorios o debilidad muscular como parálisis periódica familiar, poliomielitis, etc. Muy bien. Este es un tema bien complejo, pero lo he tratado de resumir y quisiera pues que ahora me hagan algunas preguntas si es que quieren, ¿no? No es un tema fácil, es un tema que deben leer mucho, es un tema que deben estudiarlo a fondo, es un tema complejo, pero lo cierto es que descubrir un trastorno ácido base puede salvar la vida de un paciente. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Bueno, creo que no hay nada. Entonces, estimados estudiantes, las teóricas con mi persona se han acabado el día de hoy. A partir del lunes, el doctor José Gutiérrez va a continuar con las clases de nefrología. Sé que se ha programado el parcial de medicina interna para el martes 30 de agosto. ¿Es así? Sí, doctor, así es. Muy bien. Entonces, estudien, pues, hombre. Les voy a hacer muchas preguntas, pero todo lo que ha entrado en las teóricas les voy a preguntar. ¿Ya? Gracias por haber asistido a estas clases. Qué pena que la asistencia haya sido tan reducida. He hecho una representación al decanato para ver qué podemos hacer para aumentar la asistencia. Se ha creado un debate, pero de debate no ha ido a mayores, pero bueno, veremos qué pasa. Buenas noches, estudiantes. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao, Hasta luego, chao. doctor. Buenas noches, doctor.